Eh, Como les decía, el tema que vamos a comenzar hoy y finalizar el jueves es la implementación de las normas contables. En este caso, es la implementación de las NIC eh, SP, de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Este es un proceso que, eh, digamos, no es tan común. Un proceso de implementación no es tan común. Generalmente nos llaman en instituciones que ya tienen normas implementadas, pero no es un área que no se dé. Por el contrario, es muy posible que ustedes tengan que hacer implementaciones en algunas instituciones. Lo más normal es que esa implementación sea de normativa de las NIF completas o de las NIF para pymes. Las del sector público no se ve tanto, pero sí se da. La implementación como tal de la NIC-SP en Costa Rica es una implementación a nivel país como un todo. No está en el material de hoy, sino en el del jueves. Esto es un proceso que inició ya hace algunos años, 2008 más o menos. Nos recordamos la semana pasada que vimos la generación de las NIC-SP fue a finales de los 90. Eh, de hecho, en el año 2000 fue cuando se publicó el primer conjunto de normas. Nosotros comenzamos ya el proceso de implementación en Costa Rica en el 2008. Ahora, implementar las NEC-SP y bueno, y cualquiera de los otros marcos, las NIF completas o las NIF para pymes, no es simplemente decir ya, yo estoy con el norma y listo, sino que es un proceso. Por acá vamos a ver precisamente ese proceso. Este proceso que vamos a ver, reitero, para cualquiera de los marcos, mencioné estos tres marcos, pero realmente es para cualquier marco normativo que se vaya a implementar, cualquier marco normativo contable. Eh, la implementación de las normas es básicamente una transición de un marco contable a otro. Aunque en el sector público dijimos que antes no había marco contable. Las empresas del gobierno, ¿verdad? Bueno, instituciones del gobierno no llevan registros contables, sino que únicamente se basaban en el presupuesto. Dijimos que no era algo malo, sino más bien es que son un complemento. Pero entonces aquí yo no podría pasar de un marco inexistente a un marco contable. Ahí la transición eh, fue básicamente adoptar directamente el marco contable, porque no había como tal en algunas instituciones una contabilidad. Y vamos a ser realistas aún, en algunas instituciones les falta bastante. Es un proceso que a nivel país tuvimos que haber finalizado en el año 2023, siendo 2024 un año de transición y ya ahora 2025 ya deberíamos estar al 100% implementados con las NIC-SP. La realidad es que hay rezagos a nivel país en esa transición. Em, lo que se hace es que se realiza cambios en las políticas contables. Si yo tenía un marco contable anteriormente y adopto uno nuevo, pues tengo que eliminar las políticas contables que se habían eliminado eh, con el marco anterior. Em, Hay elementos que dejan de existir prácticamente de un marco al otro. Por ejemplo, y me voy a salir del contexto de las NIC-SP, me voy a ir al marco contable de las NIF. Por ejemplo, para que lo tengamos de un caso que ya ustedes vieron desde contabilidad básica, los inventarios. Los inventarios bajo las NIF no se pueden realizar o su valoración eh, por el método de webs, últimas en dictar, primeras en salir, pero hay otros marcos contables a nivel mundial que sí lo permiten. Entonces, cuando yo adopto un nuevo marco contable, en este caso, digamos que pasó de un marco contable X, ahí no le pongamos nombre, un marco contable que sí permitía el método de webs y adopto las NIF,
desaparece esa política y tengo que generar una nueva política con las bases contables que sí permite el nuevo marco. Vean que aquí es políticas contables. Aún ni siquiera me he metido a hacer ni un solo registro. Esto es generar documentos, generar esa parte estructural que le va a dar sustento de la operativa contable. Necesito en esa implementación de las normas trabajar en los sistemas de información también. Eh, Tengo que preparar los procesos internos y tengo que formar al personal. Vamos a ver que todos estos elementos van a estar una y otra vez. Yo sé que el proceso también aquí lo vamos a sentir un poco repetitivo, porque cada fase del proceso de implementación de las normas no es algo que yo llego hoy y ya están, como mencionaba anteriormente, sino que conlleva años una implementación. Eh, y entonces, en cada fase, una fase perfectamente puede durar un año. Y durante ese año yo tengo que trabajar en políticas, en sistemas, en procesos, en información. Y cuando paso a la siguiente fase, no es que eso se terminó ahí, sino que son procesos continuos. Entonces seguimos mejorando las políticas y seguimos formando el personal y ahí sigue. Entonces van a ver que en todas las fases del proceso existen o va a hacerse referencia a estos elementos que estamos viendo por acá, que son los elementos clave en un proceso de implementación. Políticas, sistemas de información, procesos y capacitación o formación de personal, como bien dice por acá. Ahora, el proceso de implementación de un marco contable hay que tener cuidado. A veces en las instituciones se tiene la idea incorrecta de que es única y exclusivamente obligación del contador. Y entonces el contador es el que tiene que hacer todo, lo cual más bien es una práctica incorrecta por elementos que ustedes ya han visto de otros cursos de auditoría. Ahí se pierde la segregación de funciones, se pierde este, digamos, elementos de control interno, porque yo soy el que va a diseñar las cosas, el que las va a implementar y el que después va a evaluar que estén bien. Entonces, claro, toda la implementación salió perfecta, porque soy el único, es una implementación unipersonal. En la realidad, eso no debería ser así. Lo recomendado es que se eh, nombre una comisión para implementar, en este caso, las NIC-SP. Pero igual para cualquier marco normativo, uno nombra una comisión que es la que va a organizar el proceso. Y esto es un paso, como decía, muy cuidadoso, porque la comisión tiene otras personas que no son contadores. Y ahorita vamos a ver quiénes serían, por ejemplo, los recomendados en una comisión. Pero tenemos que quedar claros de que no es únicamente el contador y que otros participan y no saben nada de normas contables y son los que van a tener la responsabilidad. Entonces, por eso, un elemento como la capacitación es muy importante. Nos dice que la comisión que implementa el marco contable es fundamental contar con una comisión, un equipo especializado que supervise y lidere el proceso de implementación de las NIF, bueno, de la norma contable, este, como tal. Esta comisión asegura que cada etapa se lleve a cabo de manera ordenada, cumpliendo con los objetivos establecidos y garantizando la correcta transición al marco normativo internacional. Entonces voy a extraer de esto que esta comisión es la encargada de diseñar el proceso y después controlarlo. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo después va a controlar algo de lo que no sabe? La comisión estaría compuesta por funcionarios clave, creo que es la siguiente, no es la siguiente, debe venir más adelante, por funcionarios clave de la institución que le dé peso al proceso de implementación.
A veces los procesos de implementación llevan muchos más años de los que ya de por sí implica, es decir, un proceso que podría implicar 3 años, en algunas instituciones dura 10 años, porque no se involucró a los funcionarios adecuados, sino que, reitero, todo lo hizo únicamente el contador no es el que genera la información financiera, el contador no es el que este, se encarga como tal de producir la información de los diferentes departamentos y entonces no recibe los insumos que necesita realmente para poder realizar la implementación. La importancia de la comisión es precisamente la implementación de las normas contables que afecta a diversas áreas de la empresa: contabilidad, finanzas, tecnología, operaciones. A eso se le llama eh, unidades primarias de información financiera. ¿Y qué es eso? Lo que mencionaba. El contador es quien hace los registros contables, pero él no es el que genera las transacciones económicas del negocio. Em, Elementos como, por ejemplo, una planilla. El contador hace el asiento de planilla. El contador puede hacer tal vez una labor de verificación, a ver, por ejemplo, si los cálculos están bien, ¿verdad? Elementos así. eh, si se aplicó bien la transacción, pero él no fue el que calculó cuántos colaboradores son, ¿verdad? Eso lo hace el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es el que también tuvo que ver si habían horas extra o no. Y ya ahora sabiendo del Departamento de Recursos Humanos, posteriormente quien tiene que hacer los pagos, tratándose de instituciones públicas, que son las que estamos hablando acá, ahora son departamentos de tesorería y presupuesto los que van a tener que realizar los pagos. Y contabilidad, lo que va a estar haciendo en toda esta labor es los asientos de diario que reflejen las transacciones que se han venido haciendo, pero no es el que realizó la planilla ni es el que aplicó las transferencias. Por tanto, es muy importante que exista una comisión precisamente para poder interrelacionar la diferente data que tenemos en varias áreas de la compañía. Y nos dice por aquí que una comisión actúa como el eje coordinador, alineando esfuerzos y estableciendo prioridades. Les decía también anteriormente que precisamente en esa comisión tiene que haber un involucramiento de los diferentes departamentos y tener la suficiente fuerza jerárquica para poder darle al proceso de implementación una priorización, porque si no, pues de ahí para el Departamento de Recursos Humanos lo principal va a ser las cosas relacionadas con el personal, por ejemplo, decir algo, la evaluación de personal. Para el departamento de tecnología, lo más importante tal vez vaya a ser la preparación de algún sistema en específico. Sin embargo, este tema de la implementación de las normas contables del INEC-CP es una gran prioridad porque constituye un esfuerzo a nivel país. Es un esfuerzo de implementación ante organismos internacionales, como vimos en la primera sesión. Entonces, por supuesto que habría que darles apoyo para que se pueda priorizar y también ir viendo qué elementos son los que tenemos que ir realizando. Implementar una norma, y como decía, no es que hoy ya estoy con NIF, sino es un proceso ordenado que dura años, porque en algunos casos de ahí tenemos que comenzar por leer la norma, ver qué elementos aplican de esa norma, depurar los registros, preparar formatos. ¿Verdad? Es un proceso que vamos a ir pasito a pasito, realizando. Y no hay todo a la vez, sino que y tal vez de momento estamos implementando la NXP en inventarios, entonces mientras tanto estamos trabajando en inventarios, lo demás aún no está con la norma, está en proceso. Es un proceso ordenado y la comisión es lo que hace, le establece una comisión. Nos dice que se debe tener un equipo designado que garantice que haya
responsables específicos para cada actividad, desde el diagnóstico inicial hasta el mantenimiento continuo. Esto es también muy importante. Lo que va a hacer la comisión es que la comisión son, por decir algo, 5 personas, un número bastante bueno, ¿verdad? La comisión no puede ser 50 personas, por ejemplo, unas 5 personas. Y esas 5 personas van a establecer cuáles son las 20 actividades que hay que cumplir, se las repartirán entre ellos y además van a asignar responsables más a nivel operativo y vamos para abajo. Entonces, y también va a generar este, tiempos, en un cronograma de actividades. La comisión facilita la comunicación entre la alta dirección, los departamentos afectados y los asesores externos, asegurando que todos estén informados y alineados. Y finalmente, un equipo dedicado puede supervisar el proceso, identificar problemas a tiempo y aplicar soluciones rápidas para evitar retrasos o errores significativos. Aquí tal vez no aparece porque está implícito, pero dijimos que hay que tener un conocimiento de las normas, lo mencioné anteriormente. Siendo un equipo pequeño, unos 5, la comisión, pues ellos deben manejar muy bien las normas. Entonces aquí hay una facilidad para capacitar a un grupito de 5 y no a toda la institución, que son 50. Y con eso no quiero decir que no haya que capacitar a los otros 45. No, a los otros 45 también hay que capacitarlos, pero los 5 que están en la comisión, esos tienen que manejar sumamente bien el cuerpo normativo de las NIC-SP en este caso. Igual que el contador. El contador tiene que manejar muy bien las normas porque es el que va a hacer los registros y le va a tocar una parte importante del proceso de implementación. Pero los que están en la comisión son los que guían el proceso, son los que hacen el cronograma, son los que evalúan que las cosas están realizando adecuadamente. Entonces, ellos tienen sí o sí que conocer las normas en detalle. Ya tal vez otros departamentos no conozcan todas las normas, sino conocen una generalidad de las normas. Sí tienen que saberlo. Tiene que haber una concientización de que es muy importante implementar las normas y preparar la información para para el proceso de implementación de las normas como tal. Pero quienes deben manejar al dedillo la información es esta comisión. La composición de la comisión no es algo estándar, eso depende de cada institución. Puede ser que la comisión sean 20 personas, puede ser que la comisión sea 5 personas, eso lo decide la institución. Mi recomendación es que grupos muy grandes no es bueno, grupos pequeños sí es muy bueno, por un elemento que mencionaba la capacitación, pero además para organizar el trabajo también, grupos pequeños es mucho más sencillo. ¿Quiénes serían recomendables que estuvieran? Por ejemplo, el director financiero, que generalmente, y eso es generalmente, no necesariamente, es quien lidera el proceso, es lo más común que ustedes van a ver. Van a ir a alguna municipalidad y verán que generalmente es el gerente financiero, bueno, yo lo puse por aquí, director financiero, tiene diferentes nombres, pero es el que dirige la parte financiera, es el que dirige la comisión. Y dice que asegura la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Por qué es él? Porque resulta que los estados financieros que se generan en el departamento contable, pero ese departamento contable, por lo menos en lo que es el sector público, generalmente depende de la dirección financiera. La dirección financiera en el sector público, lo más normal es que tenga contabilidad, presupuesto, tesorería. Entonces ahí está contabilidad y por tanto hay una relación directa entre el departamento o la unidad contable y la dirección financiera. ¿Quién debería estar también o participar en el proceso? El gerente de contabilidad o jefe de contabilidad, igual, ¿verdad? Con el nombre que tenga, pero el que se encarga de la parte contable. ¿Por qué? Este tiene que estar involucrado porque es el que tiene la responsabilidad legal de los estados financieros. Ustedes saben
que tenemos dos colegios en Costa Rica, un colegio de contadores públicos y un colegio de contadores privados. Quien hace una contabilidad debería estar incorporado al colegio de contadores privados y quien hace una auditoría al colegio de contadores públicos. El contador es el jefe de contabilidad, debería estar incorporado al colegio de contadores privados y es el que debería emitir los estados financieros y firmarlos. Bueno, en conjunto con el director financiero, él también debería firmar los estados financieros. Pero el contador tiene una implicación muy fuerte en el proceso de preparación de los estados financieros y por tanto debe conocer el proceso, debe estar ahí involucrado. En algunos casos, les soy sincero, no es parte de la comisión tiene otros departamentos, que ya ahorita vamos a ver, y la contabilidad es un ente, digamos, no es parte, pues vamos a poner que son cinco, no es parte de esos cinco integrantes, sino que es un asesor, por decirlo así, porque es el experto en las normas. Otro que podría estar es el departamento de TI, encargado de adoptar los sistemas contables y de información. Precisamente por esa relación con los sistemas de la institución es que forma parte de estos procesos, porque entonces el del departamento de TI es el que va a hacer que el sistema de información de la institución esté integrado. Cuando se hace algo en el departamento, vamos a irnos al mundo ideal, cuando se hace algo en el departamento de recursos humanos, esa información le llega inmediatamente al del departamento contable y hace el registro. No es que sean dos islas aparte y el departamento contable trabaja allá por su lado y una vez al mes genera un reporte y se lo pasa al de, o cada 15 días y se lo pasa al de contabilidad y el de contabilidad hace el registro contable. No, en el mundo ideal los sistemas van en tiempo real y pues ahora con toda esta parte de la inteligencia artificial y la automatización de procesos contables, eh, inmediatamente que se hace el registro de la planilla en el Departamento de Recursos Humanos, ya el Departamento Contable recibe los asientos listos y nada más revisa. O si recibe una factura, por ejemplo, una compra, los sistemas ya pueden extraer esa factura, hacen el registro contable y el departamento contable nada más revisa. Pero todo eso se logra si el departamento de TI está muy alineado con lo que se necesita en el proceso de implementación. La auditoría interna, igual que el de contabilidad, lo más normal es que la auditoría interna no sea parte de la comisión, sino que constituye un órgano asesor, porque la auditoría es la que después va a realizar la supervisión. Entonces, por eso generalmente por un tema de independencia no forma parte de la comisión, sino que asiste a las sesiones de comisión en su calidad, reitero, asesora, como otro experto, precisamente lo que mencionaba, el gerente de contabilidad debería estar incorporado al Colegio de Contadores privados y en el departamento de auditoría interna deberíamos tener una persona que está incorporada. Tal vez no es el director de todo el departamento, porque el departamento de auditoría interna ve otras cosas más, no solo la contabilidad, pero sí debería haber un experto también en normativa contable que esté incorporado en este caso al Colegio de Contadores Públicos. Bueno, también se tienen asesores externos a la comisión, es decir, expertos en normativa contable internacional que aportan al proceso de implementación con experiencia técnica y apoyo de áreas complejas. Por ejemplo, brindando capacitaciones. Y el gerente de recursos humanos, bueno, por aquí le puse que el responsable de recursos humanos, generalmente forma parte de la comisión, que gestiona la capacitación del personal y también se encarga de toda la parte de planillas y, ¿verdad? Eh, Muy importante, eh, recursos humanos. Y algún miembro de la gerencia. Este es muy importante, por lo que mencionaba anteriormente. Si no hay alguien que viene del máximo órgano de la institución, el proceso como que no tiene peso.
Es decir, el gerente administrativo generalmente es la máxima autoridad dentro de la institución. Ese debería estar involucrado, y si él no, un representante suyo. Porque precisamente para dar ese apoyo a nivel de la institución de que esto es importante, de que esto tenemos que hacerlo, de que lo que se hace acá no es una hablada, sino que es algo que se tiene que hacer, tiene que haber alguien de la parte más, eh, con más músculo dentro de la institución. Entonces, un miembro de la gerencia que en este caso asegura el respaldo y compromiso de todos los niveles más altos de la organización, y precisamente ese miembro de la alta gerencia es el que también nos va a ayudar, por ejemplo, a obtener recursos en cuanto a dinero, en cuanto a recurso humano, porque precisamente al tener ese rango jerárquico más elevado, permite o facilita que se generen ese tipo de transacciones. Ocupamos más gente, entonces él va y busca las autorizaciones para conseguir más gente para el proceso. Por ejemplo, se ocupa más dinero, entonces hace las gestiones necesarias. Funciones que hace la comisión. Establece un cronograma detallado con actividades, plazos y responsables para cada etapa del proceso de implementación, ya mencionado anteriormente. Asegura que se cumplan los objetivos de cada etapa, por ejemplo, diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento. Decide las opciones contables permitidas bajo las NIF que mejor se adapten a la empresa. Revisa constantemente las actualizaciones de las NIF y su impacto en las políticas contables. Elementos aquí importantísimos. Lo que les decía, vean que las integrantes que vienen en la diapositiva anterior no son contadores. Bueno, podría ser que alguno de esos sea contador, pero es el gerente de recursos humanos. Normalmente no saben nada de NIF, pero vean que es el que decide cuáles son las políticas contables que se deben adoptar. Por eso les decía que ese es el que tiene que estar capacitado muy bien en el tema de, eh, de la normativa. Revisa las actualizaciones. Entonces, por ejemplo, debería estar inscrito la semana pasada que lo vimos en el IFAC. Debería hacer la inscripción gratuita del IFAC y entonces ver qué normativa nueva va saliendo, qué nuevos proyectos se van dando. Y es el que informa regularmente sobre el progreso, los desafíos y los resultados de implementación. La comisión es la que va viendo ese proceso. Aquí voy a hacer una pausa en los documentos que yo les pasé. Esto de la comisión es un paso importantísimo para el proceso de implementación. Si nos vamos al campus, de hecho, déjenme por aquí eh, ingresar, que ya se me perdió la página de Coaula. No sé si, ay, coño, mi Coaula está caído. Ah, medición virtual, perdón. Entonces, en medición virtual, yo le subí información precisamente sobre la comisión que implementa las NIC SP. Aquí en documentos de apoyo, en documentos emitidos por, ay, no, perdón, ya que ya me equivoqué. Y documentos de apoyo a investigación, preparación de estado. Vamos a decir otra técnica, por supuesto, texto de las NIC SP. Creo que es en los documentos. Sí, aquí en los documentos de apoyo en la investigación está este cuestionario de diagnóstico de la NICSP y este reglamento de la comisión. En Costa Rica, les decía que la implementación de la NICSP se genera como un proyecto país. Entonces, todas las instituciones del país tienen que implementar el NICSP, todas las del gobierno, todas las públicas. Y entonces es obligatorio que hagan un reglamento
de la comisión que implementa la NICSP, que se llama Comisión de Implementación de la NICSP, pero que su nombre no los confunda. No es únicamente implementación, porque ¿cuánto dura la implementación? La implementación es para toda la vida de la organización, ¿verdad? Una vez que ya se terminó el proceso, no es que ahí terminamos, sino que es un proceso continuo para siempre, siempre. Mientras que exista la institución, sí. Entonces, por lo menos a nivel país, se solicita que se realice o se desarrolle un reglamento de la comisión que realiza la implementación de la NICSP. Aquí le subí este del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que está muy bonito realmente. Y, es un ejemplo, lo hicieron, es más para que lo puedan leer posteriormente. Vean que tampoco es exhaustivo, son 6 paginitas porque lo que busca es generar o dejar en cuenta cuáles son los objetivos de de esa comisión que se encarga de la implementación. Entonces aquí hay un reglamento de trabajo de la comisión, que tiene, por ejemplo, una sección de la comisión, qué es lo que hace, cuáles son sus funciones, quiénes lo integran, quiénes lo asesoran. No es que les decía, no es que es una integración ahí de 50 personas, aquí son 6. Tiene una asesoría, también lo que había mencionado. Bueno, en este caso, vean que la asesoría es el área de TI, la parte judicial, la parte de planificación, que yo no las había mencionado, y más bien en la integración estaría la gente de la jefatura financiera, contable, la de presupuesto, la de contabilidad, la de proveeduría, la de bienes institucionales, la de análisis y ejecución de la dirección ejecutiva, que esta sería de la gerencia. Es variado. Quién lo coordina, cuándo son las sesiones, el quórum, porque esto es un proceso serio, ¿verdad? No es que hoy hacemos la comisión y la comisión nunca se reúne. Les decía, tiene que tener la suficiente importancia, el suficiente apoyo a nivel institucional y el suficiente peso. Entonces, por ejemplo, hay sesiones, se llevan actas de las reuniones para ir viendo el proceso de implementación. Y les soy muy sincero, esto casi nunca se ve en el sector privado, pero también debería hacerse. De las funciones de la persona que coordina, de las responsabilidades de los integrantes, de la designación de los equipos de trabajo, porque aquí es importante que lo más normal es que se generen subequipos de trabajo por asignaciones, lo que les decía ahora. Sí, está bien, le asignamos al gerente de recursos humanos que prepare una política contable X. Y entonces él no la va a hacer solo. Lo más normal es que él vaya y busque o unas 2 personas más, y esas 3 personas, 2 personas más que no forman parte de la comisión, y esas 3 personas preparan esa política, la publicación y vigencia, y bueno, ahí donde está. Este es este, un manual más bien de la comisión muy, muy bonito, como les digo, a nivel de ejemplo para que lo tengan. Cuando hacíamos la visita de campo, normalmente llevamos algunas de estas para hacerle consultas a la institución a ver cómo hicieron el proceso, porque el primer paso de la implementación es decir, ok, vamos a hacer una implementación y para eso vamos a nombrar esta comisión, motivo por el cual venía el otro archivo. Vamos a ver si no se me perdió también. El otro archivo es este. Entonces uno hace normalmente un diagnóstico de la implementación, que bueno, eso también ya va a dar paso al primer punto del proceso de implementación que ya ahorita vamos a ver, pero uno prepara un cuestionario, es un cuestionario de ejemplo, uno le puede hacer, ¿verdad? Perfectamente más preguntas, estos son 63 preguntas, que son ejemplos, uno le podría meter más o le puede quitar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, uno va a iniciar preguntándole sobre la conformación de la comisión, si la comisión tiene un reglamento, por ahí está, si tiene un cronograma,
porque uno comienza precisamente viendo qué es lo que hizo esa comisión. A partir de ahí es que yo comienzo un proceso de revisión y de implementación. Pues, a ustedes perfectamente los pueden llamar para decirles que la municipalidad de X, que es lo que vamos a ver en el caso, está atrasada con su implementación. Entonces ustedes tienen que comenzar viendo todo el panorama, porque es que estará atrasado. Estará atrasado porque hicieron mal su labor o, por ejemplo, porque no se eh, organizaron adecuadamente. Desde aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Si no comenzaron por designar una comisión y preparar un cronograma y un plan de trabajo y todos estos elementos, eso significa que su atraso es porque nunca han organizado el proceso adecuadamente. Y este proceso de implementación, voy a regresar a la presentación, es clave. Ahí les quedan los dos archivos, pero les decía que este proceso de implementación es clave porque, a ver, en el sector privado, las instituciones que, no, que cotizan en bolsa están obligadas a usar las NIF. Las que no cotizan en bolsa es algo eh, voluntario, aunque para llevar una contabilidad que sea aceptada por Hacienda, tendría que ser con base en NIF. Y también los colegios lo establecen así, para que sea una contabilidad aceptable, tiene que ser con base en NIF. Pero en el sector público es obligatorio estar con base en la NIC-SP. Entonces, no hacer una implementación y no hacer una implementación adecuada tiene una connotación reputacional muy fuerte. Entonces ustedes verán ahí donde, bueno, no se da tanto, pero sí, sí se ve de que la municipalidad o que la institución X está en proceso de implementar las NIC-SP. Ese elemento reputacional es muy importante para el sector público. Ahora, opa, ya me puedo aquí, que se me hizo un segundito porque ahora se me perdió todo. ¿Dónde está? Por un momento dejó de funcionar. Ok. Entonces, lo último que veíamos era las funciones de la comisión y vamos ahora a comenzar con las fases del proceso de implementación. Les decía que esto es un proceso ordenado, un proceso que además es para toda la vida. Comienza en un diagnóstico. De ese diagnóstico nosotros diseñamos el proceso de implementación, lo implementamos y llegamos a una fase de mantenimiento, que no es otra cosa que, digamos, revisión, supervisión y mejora y vuelve al diagnóstico. O sea, es un ciclo que se repite. De hecho, esto tal vez lo habrán visto en cursos de operación. Este es el ciclo de Deming. Es un ciclo de mejora continua. Entonces, por eso se ve más que todo en la fase de, eh, de los cursos de operaciones, en lo que eran las teorías de la calidad, y aquí lo estamos aplicando precisamente para el proceso de implementación. La primera fase es el diagnóstico. Bueno, yo ya les mostré un ejemplo de un cuestionario, si ustedes lo siguen, ahí ustedes lo pueden descargar y siguen, tiene más preguntas. De hecho, no vienen todas las preguntas, les decía que ese es un ejemplo. Ahí ustedes seguirían todas las preguntas que necesiten. En algunos casos no ocupa hasta 200 preguntas, porque son todas las preguntas para poder realizar un diagnóstico. Y ese diagnóstico es identificar las bases para el cambio. Esta es la fase más importante, porque es la que va a dar el piso para poder realizar las otras fases. Y es el diagnóstico. El diagnóstico es evaluar la situación actual de la empresa en términos de sus políticas contables, sistemas, procesos y capacitación, bueno, capacidad de personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y preguntar cuáles son sus políticas para efectivo, para propiedad de planta y equipo, para inventarios, para pasivos, para ingresos, para gastos. ¿Qué sistemas tiene?
tiene un único sistema, un sistema integrado, o tiene varios sistemas en varios departamentos, lo que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Se documentaron los procesos o los procesos están ahí en la mente de los funcionarios? Los colaboradores están capacitados, saben de las NIF, bueno, de las NIC SP, o no saben. Se identifican las diferencias entre los principios contables actuales y las nuevas normas. Un elemento como el que decía. Bajo las normas actuales, llevo mis registros con base en de inventario en webs. Ok. Bajo las nuevas políticas contables, ahora ya no es webs, ahora es PEPs. Pero ojo algo, ¿verdad? Es única y exclusivamente identificar. Aquí no estoy haciendo valoraciones, no estoy aún modificando asientos, no estoy haciendo nada, porque reitero, es un proceso ordenado. Primera fase del proceso, sentarme a revisar, que parece fácil y se dice muy fácil, pero les decía, puede llevar meses o años, dependiendo de la cantidad de transacciones que maneje la institución. Entonces, es ir revisando todas las transacciones de la institución y ver cuál es la política que se tiene actualmente, cuál es la política que debería tenerse ahora, cuáles son los sistemas contables que se utilizan, si estos son adecuados o no, cuáles procesos hay y qué conocimiento tiene el personal. Elementos o actividades específicas, por ejemplo, vamos a hacer una revisión de los estados financieros actuales. Se examinan los estados financieros más recientes preparados bajo las normas locales o políticas internas o lo que estemos utilizando. Recordemos que en el caso de la NICSP les decía que en algunas instituciones no había ninguna políticas contables, entonces de casi que son así. Em, Esto incluye análisis del balance general o estado de situación. Balance general, más que todo porque aún no estaríamos con NIF o NIC-SP. Estado de situación es ya con las NIC-SP. El estado de resultados, que también se le conoce como ingresos o gastos, es el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Entonces hacemos un análisis de todos esos estados a ver cómo se estructuraron, porque también hay un elemento de la bueno, en la NIF sería la NIC 1, la NIC 7 y bueno, ahora la NIF 18. En las NIC SP también, ¿verdad? Su equivalente a la NIC 1, NIC SP 1, ¿verdad? Que también es estado financieros y bueno, los demás. Y con las particularidades que hablamos la última vez de que, por ejemplo, está la NIC SP 24 de presupuestos. Entonces tengo que darle una revisión a los estados financieros a ver si siguen la estructura que necesitaríamos. Aún sigo diagnosticando únicamente. Aquí estoy viendo si los estados financieros tienen la estructura necesaria. Se identifican diferencias contables, lo que decía, las políticas que requieren requisitos con la norma, con la nueva norma. Por ejemplo, se evalúa cómo se maneja el reconocimiento de ingresos, la evaluación de activos, las provisiones y la depreciación en comparación con las políticas contables actuales. Por ejemplo, en nuestro caso, que pasamos de tener un presupuesto a ahora tener una contabilidad con mi SP, eh, bajo el presupuesto no existen provisiones, ni existe depreciación. Entonces, una diferencia que ya identificamos. Antes esos no existían, ahora van a existir. Reitero, únicamente están identificando que antes no se hacía y ahora se va a hacer. Vemos un análisis del impacto clave. ¿Esto por qué? Volvamos tal vez a un ejemplo. Aquí cuando identificamos las diferencias contables, dijimos que tal vez yo no registro provisiones. ¿Cuál es el asiento de una provisión? Gasto contra provisión. Eso significa que va a haber un impacto al incluir o al registrar por primera vez la provisión, porque a nivel de el estado de resultados, ese gasto nunca había existido.
ahora voy a tener más gastos. A nivel del estado de situación, ese pasivo nunca había existido, ahora va a existir. Entonces tengo que ver cuáles son los impactos que va a generar, porque este, bueno, en nuestro caso era de nunca haberlo visto a verlo por primera vez. En otros casos es de verlo de una forma a verlo de una manera diferente, ¿verdad? Todo depende. En nuestra realidad era de nunca haberlo visto a verlo por primera vez en el estado. Algunos cambios importantes en activos, estos son ejemplos, en activos y pasivos, por ejemplo, ajustes en la medición de propiedad, planta y equipo, que, bueno, en la medición y el reconocimiento, de propiedad, planta y equipo, porque propiedad, planta y equipo tampoco existía con un presupuesto. Les decía que no habían edificios, no habían terrenos, no habían este, vehículos, entonces habría que incluirlos por primera vez. Pero además la medición, aunque existieran, no se llevaban, por ejemplo, por el método revaluado o con deterioro que sí pide la NICSP. Solamente se llevaban por su valor histórico. Activos financieros que tendrán, bueno, en su realidad casi no se ven, pero algunas instituciones sí tienen instrumentos financieros, inversiones o cuentas por cobrar, que algunos de esos se llevarían a su valor razonable. Las provisiones ya mencionadas que no existían y ahora existen. En el estado financiero, los cambios en la presentación y las notas explicativas. En algunas instituciones no existían notas porque es un presupuesto. Entonces, un impacto clave, por supuesto, es que ahora tenemos notas que explican cómo está compuesta la estructura de alguna cuenta. Resultados financieros, potenciales impactos en utilidades y en el patrimonio neto. Que por supuesto, cuando yo hago la implementación por primera vez, que eso ya lo veremos en la NIC SP 33, tengo que devolverme en el tiempo para ver qué es lo que ha sucedido históricamente. Y resulta que esa modificación que no hicimos en años anteriores, en 20 años, 30 años, desde que la institución existió en algunos casos, pues va a afectar la parte patrimonial. Tiene un ajuste directo al patrimonio. Evaluación de los sistemas y procesos internos. Tenemos que evaluar los sistemas, como ya también lo habíamos mencionado, porque los sistemas, bueno, primero podría ser que no estén preparados para llevar una contabilidad en algunos casos, que es lo que ha sucedido en muchas municipalidades, no tienen un sistema contable. Lo que se maneja en muchos casos es nada más un sistema presupuestal. Entonces, para hacer el cambio a la parte contable, pues no existen sistemas. En algunas instituciones, pero eso no es una limitante, ¿verdad? Que más bien es un área precisamente de mejora, porque en algunas instituciones se lleva todo a pie en un Excel. Sí, está bien, no cumple con elementos de control interno, porque cualquier persona podría este, ingresar los registros y todo su, hacer modificaciones, pero, este, pero se hace. Entonces hay que evaluar si existen sistemas, si los sistemas permiten los registros bajo las NIF, NICSP, o no. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la logística? En algunos casos esos procesos no existen. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una forma estandarizada de hacer una actividad. Entonces yo registro cuál es esa forma estandarizada de hacer algo. Fulanito hace esta actividad, le pasa un documento a este lo aprueba, ¿verdad? Hay una secuencia lógica de las diferentes actividades de cómo se realiza. Va de la mano con el sistema, porque el sistema tiene que facilitarnos hacer ese proceso. Y además, aquí veríamos si el proceso cuenta con, por ejemplo, actividades duplicadas. Esto a veces se da mucho. Eh, o tal vez actividades no duplicadas, sino actividades que no sirven para nada. Entonces ahí se puede hacer un proceso un poco más ágil. Dice que se revisan los sistemas de contabilidad y software utilizados para determinar si son capaces de generar información contable conforme a las normas, a las normas.
contables, bueno, en este caso la NIC-SP. También se evalúan los procesos internos relacionados con el registro, control y consolidación de los datos financieros. Eh, ¿Verdad? La forma en que se trabaja. Y que ahí también vemos lo que les decía, si los sistemas no están integrados, pues entonces hay duplicidades y la posibilidad de generar errores enorme. Porque si un departamento está por su lado, les decía caso de recursos humanos hace su planilla, hace y pasa la información a pagos, ya por ese simple hecho de que ellos tengan que sacar un reporte para pasar eso a pagos y que ese reporte no sea interno a través del sistema, existe la posibilidad de error al ingresarlo en el segundo sistema. Y cuando llegamos a pagos, pagos después genera un reporte que se lo pasa a contabilidad. Nuevamente, ahí hay una segunda parte del ingreso, ¿verdad? Entre más sea o más manual sea el proceso, más posibilidad de error hay. Y para poder determinar ese tipo de elementos, ocupamos analizar los procesos. Entonces, es importante que nos llevemos que la fase de diagnóstico, yo diagnostico principalmente las políticas contables, los informes que se generan actualmente y los procesos. Y finalmente, que es la que viene ahorita, la capacitación. Capacidad del personal, dice por acá, que bueno, no es otra cosa que el conocimiento que ellos tienen en términos contables. Se analiza si el personal encargado de la preparación y revisión de los estados financieros tiene los conocimientos necesarios sobre las normas contables. De hecho, hay personas que ustedes verán cuando ya vayan ejerciendo que nunca se capacitan en sus vidas en absolutamente nada de contabilidad. Sacaron su título y ahí terminó. Y eso no es así, porque todos los años hay párrafos de las normas que se modifican. Y en otros casos hay normas contables completas que desaparecen y aparece una nueva versión o una nueva norma que sustituye la norma anterior. Sería ilógico pensar que lo que yo hoy aprendo es para siempre. Bueno, pues sí, pero a la vez no, ¿verdad? Hay que actualizar ese conocimiento. La parte base está bien, se mantiene, pero el resto no. Eh, y aún elementos que uno diga que son muy estables pueden cambiar. Vean el caso de la NIC 1. La NIC 1 salió en los 70 y ahora, el año pasado, con la NIF 18, perdón, quedó pues no obsoleta, pero tuvo una modificación importante. Párrafos de la NIC 1 pasan a la 18, pero la 18 no hace la misma presentación de la NIC 1. Sería eh, irrisorio básicamente pensar que yo puedo seguir trabajando de la misma forma durante, mm, salió en el 70, como casi 60 años, de la misma manera y listo. No, no, van a haber cambios a lo largo del tiempo que haga precisamente que la normativa cambie y que el conocimiento de las personas que lo implementen tenga que cambiar. Entonces, hay que evaluar al personal contable y también, este, bueno, me parece que no lo puse acá, pero ya lo mencionamos anteriormente, también a los encargados del proceso. Los encargados del proceso de implementación también tienen que estar muy bien preparados. Los miembros de la comisión, bueno, y en general, porque en el departamento puede ser que se le pida al departamento de inventarios que tiene que ir y preparar una tabla para el cumplimiento de las NIF y la persona no sepa nada. Entonces, por lo menos debería tener un conocimiento básico de qué son las normas, qué requisitos tienen y que cuando se le pide hacer una actividad, pues que no lo haga mecánicamente, sino entendiendo para qué o por qué es en ese entramado total de la institución. Se debe generar un informe de diagnóstico. Eso es muy importante. Hay que documentar cada fase del proceso de implementación. Ya les dije, no es simplemente llegar a implementar. Hay que ir documentando las cosas para que en procesos posteriores, por ejemplo, una auditoría, se tenga evidencia de qué fue lo que se hizo, qué se determinó, cuáles son las conclusiones, quién aprobó, quién fue el que dijo, quién fue el que lo hizo.
Entonces, en ese diagnóstico deberíamos decir cuáles son las diferencias entre la política contable actual y las NIF, las áreas que requerirán ajustes o cambios significativos y un plan preliminar para abordar las deficiencias y avanzar hacia la siguiente etapa. Ojo, que aquí nada más estoy diagnosticando, entonces vean que es un plan lo que estamos generando como salidas. De hecho, el proyecto de investigación de ustedes está en esta fase uno. En esta fase uno, bueno, y en la fase 2, en esta fase uno es en la que yo llego, me dan una situación, ¿verdad? Que sería el equivalente a la visita y a partir de ahí diagnostico a ver si las políticas de la institución están correctas o no, si se tiene o no los procesos, si los procesos son correctos, ¿verdad? Lo que se tenga, pero hacemos un diagnóstico, a ver qué es lo que hace falta. Ok, tenemos esto, ¿qué es lo que se ocupa ahora? Ahí termina la fase uno. No sé cómo vamos, ¿tenemos alguna consulta de momento? No, paso a la fase 2, diseño. Con base en ese diagnóstico preliminar, vamos a hacer un diagnóstico un poco más, eh, bueno, paso a ese diagnóstico más bien a un plan más aterrizado en actividades. ¿Con base en qué? Y lo mencioné anteriormente que en la comisión que implementa la normativa debería haber alguien con peso en la parte gerencial. Entonces, cuando yo hago este plan, lo hago pensando en el recurso humano que tengo, en el recurso económico que tengo, ¿verdad? Porque aquí yo no voy a mencionar que voy a implementar un sistema contable último modelo si no tenemos cómo comprarlo, ¿verdad? Entonces, en esta fase vamos a hacer una planeación y una definición de políticas bajo el nuevo marco contable con base en el diagnóstico que ya se hizo y, por supuesto, los recursos que tenemos a disposición. Dice que se definen y documentan las políticas contables que adoptará la empresa bajo el nuevo marco contable. Si el diagnóstico era algo largo, esta parte es aún más larga que el diagnóstico. El diagnóstico de la política era ir a ver qué política había actualmente, a ver si estaba correcto o no, de acuerdo eh, con el marco contable, con la NIC-SP. Si yo vengo, en ese caso, en la segunda fase de diseño, ya no es solamente ver si la política estaba bien o no, sino que aquí la voy a redactar las políticas contables, que en nuestro caso son políticas contables generales y específicas. Nuevamente me paso al campus, contabilidad nacional, ahí no lo abrí, ya generó un documento que es el Plan Nacional de Contabilidad Nacional. Ay, me lo abrí con un PDF no en línea. El General de Contabilidad Nacional, yo no sé si ahí lo estaremos viendo y cualquier cosa me confirma. Pero ¿qué tiene este plan? Este plan tiene las políticas generales que deberían asumir todas las instituciones del sector público y que no es nada más venir y copiarlas, sino que aquí vienen un montón. Por ejemplo, me vengo a las de activos. ¿Dónde está activos? Aquí está activos. Página 69. Entonces yo me vengo a la página 69 y aquí están las normas de contabilidad y políticas contables de activos que aplica a todas las instituciones del sector público costarricense. Y entonces yo tendría que venir a ver si la institución tiene instrumentos financieros. Si tiene instrumentos financieros, tiene que adoptar esta política general. Aquí vienen diferentes políticas generales, entonces uno tendría que ir viendo, son más de 1000, son más de 1000 políticas, pero ya están formuladas, vean, aquí política contable, por ejemplo, un derivado, y bueno, aquí vienen varias. Ya van, no nos vamos a sentar a verlo porque ya dije, son más de 1000, entonces no tiene lógica, pero en esta fase 2 yo tengo que formular las políticas generales y generar las políticas específicas.
Las políticas específicas deben seguir la estructura que nos decía el marco conceptual. El marco conceptual nos decía que para cada cuenta no debería definir una medición, un reconocimiento inicial, un reconocimiento posterior, una presentación y una revelación. Esas son las políticas específicas. Vean que en las políticas generales que mostré hace un ratito, bueno, lo mostré muy rápido. Hay cualquier cosa ustedes después ingresan y ven ya el documento. Pero en esas políticas generales no viene en absoluto eh, esa estructura. Pues yo después de haber determinado las políticas generales, tengo que determinar las políticas específicas con esa estructura. Medición, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, revelación y presentación. Ahora también, y aquí me brinca un paso importantísimo, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, aquí está este documento para que lo lean. Hay otros documentos que subimos y aquí hay uno, ya verá, aquí, en los documentos emitidos por Contabilidad Nacional, que es la matriz de autoevaluación del proceso de implementación. Esta matriz de autoevaluación también es muy importante al momento de establecer las políticas, porque ¿cómo sé yo qué políticas? Bueno, lo sé por las cuentas, pero además de las cuentas, yo tengo que determinar qué NIC SP son aplicables, porque ya vimos que la NIC SP es una lista de varias normas, lo vimos en la clase pasada, y yo tengo que determinar si son aplicables o no a mí. Aquí está esta que es la matriz que tenía Contabilidad Nacional. Ahí yo les subí el archivo para que lo puedan revisar. Y entonces, por ejemplo, que tiene este, bueno, ahora les actualizo el archivo porque creo que se nos dañaron cositas, pero aquí, por ejemplo, en la NIC SP29, por seleccionar cualquiera, ¿yo qué tendría que decir? Si la norma aplica o no aplica a mí. Y si sí aplica, entonces yo tendría que ver qué elementos aplica, porque no va a aplicar toda la norma. Y a partir de los elementos que sí aplican, pues las políticas contables estarán diseñadas específicamente para cumplir con lo que tenemos que cumplir. Veamos cualquiera. Por ejemplo, dice que a nivel de la NIC GCP 29, que sería instrumentos financieros, reconocimiento y medición, la norma nos solicita o nos dice que la entidad diferencia entre cuatro categorías diferentes, activos financieros, que sería inversiones mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros disponibles para la venta y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Tenemos que ver si esto aplica para la institución. Si tenemos este tipo de instrumentos financieros, si sí aplica, entonces cumpliría. Y cuando yo hago mis políticas contables, entonces tendría políticas específicas con base en lo que yo dije aquí que sí cumplía. Para poder cumplirlos precisamente. Las políticas contables es para poder presentar la información de la institución con base en las NIC SP, que en este caso serían las que fueran aplicables a mí. Yo sé que cuando yo preparo los estados financieros, yo digo que lo hago de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las NIC SP, pero tengo que ver precisamente cuáles son las que eh, atañen a la institución. Tengo que diseñar, ahora después de las políticas, los sistemas y procesos necesarios para la transición, así como la preparación de formatos preliminares de los estados financieros. Ya esos formatos, en el caso nuestro, ya los mostramos la semana pasada, el día jueves. Ahí ustedes, amigos, tienen en el campus cuál es el formato para cada uno de los diferentes estados. Y de las notas se generaron, en este caso, a nivel país, porque es para la NICSP. Los sistemas sí los tiene que implementar cada institución. Eh, Asegurar que la empresa tenga un plan claro y bien estructurado para implementar las normas contables. Entonces aquí es importante tener un plan de acción, que es uno de los trabajos que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer un plan de acción para que la institución, de su ejemplo, llegue a implementar las normas, que son las acciones concretas
para implementar. Y aquí hay que tener también mucho cuidado. Lo he mencionado varias veces de elementos que son muy cuidadosos porque es donde se cometen la mayor cantidad de errores. ¿Qué es lo que tiene que tener el plan? El plan no tiene que tener algo así como que le vamos a dar acceso a Pedro de ingresar al sistema. Eso no es una acción. Bueno, podríamos incluirla en el plan, está bien. Puede ser algo importante darle acceso a Juan o a Pedro. Pero eso no es lo que nos va a ayudar a implementar las NIC. El plan de acción son acciones concretas para poder implementar la normativa. Acciones como cuáles, como ir a hacer un conteo de activos, como ir a hacer la valoración de los activos, como registrar las provisiones, como a veces la empresa tiene juicios antes más bien, y de ahora sí registrar las provisiones o activos contingentes o pasivos contingentes. Son acciones concretas para poder llegar a implementar las normas. Bueno, en esta fase 2 entonces, bueno, tal vez aquí ya vamos un poco más rápido porque algunos de estos elementos ya los mencioné. Tengo que hacer la selección de las políticas contables, que ya les dije, hay dos tipos, políticas contables generales y políticas contables específicas. Aquí estarían las políticas en general. Las políticas permiten en ciertos casos opciones contables, por lo que la empresa debe seleccionar la que mejor se ajuste a sus operaciones y objetivos. Por ejemplo, en el caso de propiedad, planta y equipo que viene acá, selecciona de intermodelo el costo o del valor razonable. Pues eso tuvimos que sentarnos con tiempo a verlo, porque cada una tiene implicaciones y cada una va a generar registros diferentes. Entonces, si yo selecciono una u otra, eso hay que dejarlo en las políticas contables, porque los registros contables van de acuerdo con eso, la medición, la presentación, la revelación. Definir cómo se medirá el deterioro de los activos también es otro ejemplo. Establecer criterios para la capitalización de préstamos. Todo esto son de propiedad, planta de equipo, básicamente, a nivel de ejemplos. Diseño de los sistemas. Se ajustan los sistemas para cumplir con la norma contable. Entonces nos dice que se puede actualizar el software contable actual o se puede adquirir uno nuevo también. Eh, a ver, esto va a depender, aquí estamos en una fase de diseño, entonces va a depender de los recursos. Lo que les decía, no le vamos a proponer a la administración que vamos a implementar un sistema que lo hace todo, que no existe, ¿verdad? También es importante. Y que no hay recursos para implementar. No existe un sistema que permita implementar todo esto, es algo importante en el mercado. Para ninguno de los marcos normativos he visto, por lo menos en mi experiencia. Puede ser que alguien en algún momento haya visto algún sistema que lo permita, pero no creo. No existe un sistema contable que me permita implementar el 100% del marco normativo que tenga. Llegamos a porcentajes muy elevados, pero siempre cositas pocas que hay que hacer a mano. Porque el sistema no lo permite. Por ejemplo, regresemos al caso de las NIC completas. Y ustedes recordarán en contabilizaciones especiales la NIC 21 de conversión de estados financieros a moneda extranjera, cuando tenemos operaciones que hay que presentar moneda funcional o moneda, este, bueno, de la otra institución, pero tengo varias monedas para activos, para pasivos, para ingresos, para gastos, para patrimonio. Eso muy pocos sistemas lo permiten. La mayor parte de sistemas, conozco, lo que hacen es una conversión del estado total a un único tipo de cambio. Entonces no estaríamos con las NIF. Entonces uno haría toda la contabilidad con las NIF, saca el reporte y después haría la conversión. Estaríamos con el 100% de las NIF, pero el sistema no permitió el 100%. Esto para que no consideren que existen sistemas que lo hagan todo, porque no es posible y que también no es posible porque, primero, por el costo. Un sistema que lo haga todo sería muy costoso, muy difícil de acceder a él y además se está desactualizando constantemente porque eh, las normas se actualizan, como lo mencioné anteriormente, prácticamente todos los años. Eh, y por tanto, en ese sentido, esa velocidad hace que el software
vaya perdiendo algunas funcionalidades. Pero bueno, siempre es importante tener la modificación de procesos internos con el registro de ingresos, provisiones y depreciaciones. Hay procesos que no existían y que más bien habría que generarlos. Y el establecimiento de controles, que igual, si antes no se hacía algo, pues ahora se tendría que tener un control para eso que antes no se hacía. Em, Desarrollo de plantillas, que bueno, son formatos para estandarizar. En este caso, les decía, son a nivel país y ya los vimos ahí en en la plataforma. Incluye el balance de apertura. El balance de apertura es el primer estado que nosotros hacemos con base en NIF. Ya después veremos un poco sobre eso. Estados financieros ajustados que reflejen la nueva estructura de los requisitos de presentación y las notas explicativas. Reitero, en Costa Rica serían los formatos que están ahí subidos. Capacitación de personal, vean que en la fase uno hablamos de evaluar la capacitación, bueno, dijimos capacidad, y ahora en esta fase 2 de diseño, entonces vamos a hablar nuevamente de capacitación. Es fundamental que la persona involucrada en la preparación de estados financieros entienda las nuevas políticas y procedimientos. Entonces habrá que capacitarlo para que pueda ejecutar lo que le estamos poniendo a hacer. Se diseñan programas de capacitaciones específicos que cumplan con los fundamentos de la NIF, lo que les decía. Puede ser que para algunos nada más la parte general de qué son las NIF, qué es lo que piden las NIF y eso sea todo, es decir, un elemento de concientización de personal. La aplicación de prácticas de nuevas políticas contables, digamos, para un personal un poco más especializado, ahí le diríamos cómo se registra, por ejemplo, inventarios, cómo se registra ahora propia planta de equipo, ¿verdad? Y también debería haber capacitación, como hay posibilidad de nuevo software o un software actualizado, entonces del uso de los sistemas. Planificar un cronograma también, de generar actividades específicas y esas actividades específicas asignarles una fecha y un responsable para que este, tenga esa realización. Principalmente, bueno, no en todas las organizaciones sucede, si usted no le dice a X persona que le toca hacer algo y que eso tiene que ser para X fecha, no lo va a hacer nunca. Porque ya al decirle que le toca hacer eso para esa fecha, existe la posibilidad de que la persona diga, no, no lo hice. Y entonces que existe un mecanismo de, bueno, no lo hizo, lo voy a amonestar por ese incumplimiento. Cuando existe esa posibilidad, la persona se va a poner a hacer. Si no existe esa posibilidad, la persona posiblemente nunca lo haga. Entonces hay que tener fechas clave para la conversión de los saldos iniciales, plazos para preparación de los estados financieros preliminares y tiempos para pruebas de sistemas y procesos. Eso porque también en la fase de diseño yo inventé que el sistema óptimo es este y vamos a hacerlo de esta forma. Pero si ya el momento de ejecutarlo, algo no funcionó, algo no salió bien, ¿verdad? Hay que tener pruebas con el personal que ya va a ejecutar para hacer los cambios necesarios antes de que inicie la operación. Y aquí llegamos a la fase 3, implementación. No sé cómo vamos, ¿tenemos alguna consulta? ¿No? Bueno, fase 3, implementación es la aplicación de las políticas contables bajo el nuevo marco contable. Básicamente es lo que diseñamos en la fase 2, lo ponemos en práctica. Es decir, vamos a realizar los registros contables con base en la NIF, vamos a capacitar al personal, vamos a generar los primeros estados financieros. Dice que la empresa ajusta sus registros contables. En la fase de diseño y previo a esto, en la fase de diagnóstico, vimos que habían diferencias y ahora, en la fase de implementación, vamos a llegar y hacer el ajuste contable de esas diferencias para que ya no haya diferencia. Lo que tengo registrado en la contabilidad es exactamente igual a lo que debería estar registrado si yo implemento ese marco contable. No es de la noche a la mañana, que en algunos casos es un proceso paulatino. Yo no puedo hoy intentarme hacer algo que no hemos hecho durante los últimos 30 años. Llevaremos algunos días, algunas semanas, algunos meses,
para que eso se llegue a dar, pero se llega a dar. Debemos preparar los primeros estados financieros bajo las normas contables. Asegurar que los sistemas y procesos diseñados funcionen de manera efectiva. El éxito de esta etapa depende de la correcta ejecución y supervisión para garantizar el cumplimiento de las normativas. Entonces, aquí veríamos la conversión de los saldos iniciales. Los saldos que estaban bajo el marco contable anterior se van a ajustar. Si eran 50 que teníamos registrados y ocupamos 100, debemos hacer un ajuste por los 50 que hacen falta. Aquí se ocupa cierto grado de expertise. Dice que en la opción por primera vez la empresa debe preparar un balance de apertura al inicio del periodo de transición. Ese balance de apertura es otro tema delicadísimo. Tanto es así, me devuelvo al campus, que en el campus, ve que ya casi todos los documentos los hemos ido referenciando. Todo lo que les he ido subiendo tiene algún motivo de ser. Vean que en la parte que dice notas técnicas de contabilidad nacional hay una nota técnica, la balanza de apertura, porque la balanza de apertura es el primer balance contable que se genera, bueno, y vean, son 187 páginas ahí para que le den una chequeadita en algún momento. La balanza de apertura nos dice cómo tendríamos que hacer esa generación del primer estado, de la implementación por primera vez. ¿Y qué es la balanza de apertura? La balanza de apertura es decir, ok, yo tenía a nivel de activos 50. Bueno, esos 50 resulta que me falta adicionarle otros 50, pero además, revisando, hay que quitarle 10 que ya no proceden y ahora le vamos a cambiar la política a esto. Entonces, esos 90 que me quedaron es un saldo inicial. La balanza de apertura es ajustar el monto por primera vez, quitándole e incluyéndole todo lo que corresponda con el nuevo marco. Regreso a la presentación. De hecho, aquí se los puse. Dice que los saldos de activos, pasivos y patrimonio se deben llevar a las bases contables establecidas por las normas contables. Se elimina cualquier activo o pasivo que no cumpla con los criterios del reconocimiento. Por ejemplo, yo voy y saco una lista de todos los activos y hay activos que ya están completamente depreciados. Esos muy posiblemente ya no los tengamos que tener. O hay activos que están deteriorados, entonces igual. O hay cuentas por cobrar que ya son incobrables, entonces las quito. Lo que estamos haciendo es limpiando la casa, por decirlo así. Estoy quitando de los estados financieros actuales todo lo que no sirve. Todo lo que no sirve se quita a nivel de activo y a nivel de pasivo. Vean que estamos quitando bastante. Y además adicionamos cosas. Dice que se reconocen activos y pasivos adicionales requeridos por las normas, como provisiones por beneficios a empleados. Entonces, las provisiones muy posiblemente no estuvieran. O puedo ir y hacer un recuento de activos. Y a veces uno identifica que hay activos que se tienen ahí y nunca se han registrado. Un caso en nuestro entorno nacional, el caso de la IA, cuando se hizo la implementación de las normas. Ellos identificaron que habían terrenos que nunca habían incluido en su contabilidad, terrenos de los que desconocían siquiera que eran de ellos. Y entonces procedieron a hacer una recuperación de esos terrenos, incluirlos en la contabilidad. Y hay casos de casos, de ahí hay instituciones, ustedes van a hacer esos recuentos físicos de activos y de un pronto a otro aparece algo que uno dice, pero es que ni siquiera es algo chiquitito, es un vehículo y el vehículo está ahí estacionado, pero no está en la lista de activos. Y entonces, ¿qué hace ese vehículo ahí? Es de la institución. Y sí, es de la institución, pero nunca lo han registrado, nunca lo han depreciado, nunca lo han deteriorado. Entonces hay que hacer ese reconocimiento por primera vez del activo y ponerlo en los montos que debería estar en la actualidad. Entonces, esa conversión de los saldos iniciales y de hacer todos esos ajustes por primera vez de activos y pasivos
Bueno, por supuesto afectar el patrimonio con ingresos y gastos que hubiesen estado en periodos previos. Se haría el registro de ajustes contables, se realizan asientos contables para reflejar las diferencias entre las políticas locales y el nuevo marco contable. Por ejemplo, bueno, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que pasa es que lo que les decía es reiterativo. En la fase de diseño dijimos que había que hacerlo y planteamos haciendo, pero nunca se llegó a ejecutar. En esta es la ejecución del asiento de ajuste como tal. En fases previas no habíamos registrado, les decía, en la primera era únicamente diagnóstico, en la segunda es únicamente diseño y ya aquí es donde estamos poniéndonos a la acción a hacer registros. Entonces aquí es donde venimos a hacer el asiento. Asientos de, por ejemplo, eh, ajustes por valor razonable en activos financieros, reconocimiento del deterioro de activos según pruebas de valor recuperable y ajustes en el tratamiento de contratos de arrendamiento. Ahí depende, es muy variado, pero el punto es que los montos que teníamos hay que ajustarlos ahora al monto que tendría con el nuevo marco contable. Las pruebas y validación del sistema, y ahora se pone en uso el sistema. Entonces ahí se validaría los cálculos automáticos en el sistema contable. En algunos casos, esa puesta en uso del nuevo sistema contable, esa implementación, se lleva en paralelo. Se lleva el sistema manual o el sistema viejo y el sistema nuevo. Entonces, a ver si con el sistema viejo me daba 100 y con el sistema nuevo me daba los mismos 100. Hacemos las pruebas en paralelo durante algún tiempo y cuando ya estén bien, únicamente queda el nuevo sistema. La revisión del flujo de trabajo para asegurar que se registren correctamente las transacciones bajo las normas contables. La corrección de errores o incorrecciones detectadas durante las pruebas. Seguimos con la parte de capacitación y soporte continuo. Entonces, ahí seguiríamos capacitando. Dice que durante la implementación, el personal contable debe seguir recibiendo soporte y capacitación continua para aclarar dudas. Y claro, aquí van a surgir más dudas que en las fases anteriores porque aquí ahora las personas están haciendo las cosas. Aquí las personas están haciendo los registros y entonces ahí es donde surge la mayor cantidad de dudas. ¿Estaría haciendo bien esto? Esto lo, ¿verdad? ¿Cómo lo entendí diferente. Se realizan los ajustes en tiempo real y se garantiza la correcta aplicación de la. Esto incluye talleres prácticos y sesiones de revisión. Importante y que eso también es, y lo vamos a ver en la charla de la próxima semana. Eso es un obstáculo. eh, digamos, el hecho de que la persona tenga que estar en constante capacitación, eh, tiene una palabrita, pero genera cierta resistencia a ese cambio, porque la gente ya está acostumbrada a hacerlo de cierta forma y es la más sencilla. El generar, por ejemplo, elementos que van en paralelo hace que las personas tengan un poco más de carga de trabajo durante algunos días, durante algunas semanas, durante algunos meses, hasta que ya se normalice y llegamos únicamente a la utilización del sistema real. Pero mientras tanto, eso genera bueno, una duplicidad de la actividad, entonces hay una mayor carga de trabajo, y que es entonces un elemento de la resistencia. Y ahora se preparan los primeros estados financieros bajo la NIF, que dice que la empresa elabora estados financieros que cumplen con los requerimientos de presentación y revelación establecidos en las normas contables y tiene que ser cuando mínimo este conjunto de estados financieros, pero no es lo único. Digamos, hay otros estados financieros que son para el NIC-SP, otros estados financieros que son para el NIC-SP. En el caso de la normativa contable, Eh, y lo vimos en los formatos, no son solo estos cinco, no solamente el estado de situación, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas, sino que también está la parte del presupuesto, la parte del historial de los activos fijos. Hay ocho por lo menos, ahí me faltan un par más que estarían aparte de estos cinco. Lo vamos a ver en el último tema.
Y finalizado, o finalizamos esta fase, esta tercera fase, con la supervisión y control de calidad. Ok, y en este estábamos implementando, les dije aquí donde nos pusimos a la acción y nos pusimos a hacer los asientos y registros y los estados. Aquí es fundamental realizar una auditoría, porque inclusive el sistema estaba trabajando en paralelo, entonces es posible que no se detectaran errores. Generalmente se insta a tener una auditoría externa en estos procesos, pero puede ser también la auditoría interna. Auditorías internas o externas para asegurar que los ajustes y registros se realizan de acuerdo con la NIF, bueno, ni que sepa en este caso. Y entonces ahí es donde se garantiza que efectivamente el proceso se realizó de acuerdo por lo que se había diseñado. Esto garantiza que los estados financieros preparados durante la implementación sean confiables y cumplan con la normativa. Y llegamos a la última fase del proceso de implementación. La primera fase fue el diagnóstico. Segunda fase, el diseño. Tercera, la implementación. Y les decía que era un ciclo continuo. Es decir, que ahí no terminó todo, sino que esto sigue para toda la vida. El mantenimiento y la sostenibilidad del cumplimiento con la NIF o NICSP en este caso. Que la norma cambie. Y entonces, por supuesto que todas las fases anteriores vuelven a cambiar. Supongamos que hay una nueva norma. Por ejemplo, en el caso de la normativa completa, la NIF Full, surge la NIF 18, sustituye a la NIC 1. Entonces yo tendría que volver a empezar toda la fase del proceso. Claro, ahora más sencillo, porque nada más es para ese cambio, pero toda la fase del proceso hay que volverlo a hacer. Habría que volver a hacer un diagnóstico para ver lo que tenemos ahorita, para ver cómo cambia con la NIF 18. Tendríamos que hacer el diseño, hay que hacer el plan para ver cómo implementar ese cambio. Y posteriormente hay que implementar. Entonces, la fase de mantenimiento, que es la sostenibilidad del cumplimiento de las NIF, también es lo que le conocemos como una mejora continua. Cada vez que identificamos algo nuevo que haya que incluir al proceso, hay que hacer. Es parte del ciclo. Pero dice que esta última fase es crucial para garantizar que la implementación de la NIC no sea solo un proyecto, sino un proceso continuo y sostenible. Eso también es otro elemento. Uno a veces llega a instituciones y esa es la pregunta. ¿Cuándo hicieron la implementación de la NIF y cómo lo hicieron? Y les dicen, ah, sí, lo hicimos hace 10 años y ya ahí terminamos. Y después, ah, no, ya ahí terminó todo. y, y no toman conciencia de que lo que les decía, ¿verdad? Van cambiando cosas y no solo porque surjan nuevas normas, sino porque a nivel de la misma institución, las políticas, por ejemplo, no, tal vez hayan cambiado. Tal vez lo mejor, o en su momento se seleccionó, por ejemplo, una política de inventarios con base a promedio y tal vez lo mejor era una política con base a PEPS. Por eso al inicio comencé diciendo que todo este proceso lo debería ser una comisión y es una comisión que está de manera permanente para toda la vida implementando las normas. Porque llegado a esta última fase, en la fase cuarta, nosotros tendríamos que garantizar que se siga cumpliendo, que no fue un proyecto, que no fue algo que se hizo en ese momento y ya dijimos, ahí ya cumplo con todas las NIF y se terminó, porque las NIF van cambiando. Dice que esta fase asegura que se mantenga actualizados los cambios normativos, que ya lo mencionaba, que las políticas contables definidas se apliquen correctamente. También hay una fase o un elemento aquí de evaluación para ver si lo que se ha estado realizando es lo correcto, porque eso también, debido a que hay una resistencia al cambio, puede ser que a X persona, ¿verdad? Ahí a Pedro le dijimos que había que hacer esto de esta forma, Pedro lo hizo porque estábamos observándolo, terminó el proceso de implementación y él dijo, puede seguirlo haciendo como lo hacía antes. Y no, qué pena, pero ahora tendré que seguirlo haciendo como le dijimos, no para esa fecha, sino para toda la vida. Entonces, hay una fase
digamos, un elemento importante de esta fase que es ese seguimiento de que las cosas se sigan realizando, que se sigan realizando como consideramos en la fase de diseño y que el personal esté preparado para enfrentar nuevos desafíos. El personal cambia. Hoy tenemos 50 personas y mañana tenemos uno más y ahora hay 51. Y ese uno nuevo hay que capacitar. Y a los otros 50 hay que darles, ya estaban, bueno, hay que refrescarles las cosas, porque hay cositas que se van olvidando. Entonces dejamos de hacer algunas cosas bien porque se olvidan, porque dejamos de hacer capacitaciones. Aunque sea una capacitación general, eso se tiene que mantener. Lo mismo el apoyo al proceso de implementación. A veces pierde fuerza, precisamente porque les dejamos de recordar que esto es algo importante, que es un compromiso que la institución adquirió y que tenemos que cumplirlo. Asegurar que la empresa continúe cumpliendo con los altos estándares de calidad exigidos por las normas contables, incluso a medida que evoluciona su entorno regulatorio y operativo. Bueno, aquí ya temas específicos, entonces estaría la actualización continua en las NIF o NIC-SP. Las NIF están constantemente evolucionando con nuevas normativas y modificaciones a las existentes. Monitorear las actualizaciones emitidas por el ente emisor. Y ya les dije, una forma fácil de hacer el seguimiento de las actualizaciones no es más que inscribirse de forma gratuita en el IFAC y ahí ya nos van llegando los nuevos cambios que ellos van planteando. Evaluar el impacto de estas actualizaciones de estado financiero, la fase o el equivalente a la fase de diagnóstico. Hay que ir viendo ese impacto que tiene, para cuándo hay que hacerlo. Por ejemplo, y regreso al ejemplo, ahí ya no te voy a aburrir, la NIF 18 surgió el año pasado. ¿Cuándo comienza a aplicarse? En 2027, 26, por ahí. Eh, no comenzó inmediatamente, entonces ir programándolo con tiempo para ver el impacto que va teniendo y hacerlo paulatinamente, no de golpe. Modificar las políticas contables y los procedimientos internos conforme a los cambios normativos. Ya les dije, algunos cambios normativos porque cambió la norma, otros es porque nuestro modelo, nuestras actividades, cuando seleccionamos la política, nos representaba, pero con el tiempo esa política cambió. Lo alimentario o, por ejemplo, propia planta de equipo que se puede llevar al costo, al valor razonable, ¿verdad? Y ahí hay otras más que tienen también esa posibilidad de seleccionar entre una u otra. La supervisión del cumplimiento, la empresa debe establecer mecanismos para garantizar que las políticas contables y los procedimientos implementados se sigan aplicando correctamente, lo que les decía. La persona pudo hacerlo en ese momento y después deja de hacerlo y ocupamos que lo siga haciendo. Auditorías internas periódicas para el cumplimiento con las NIF. Aquí un elemento clave es que se deben generar los mecanismos de control y supervisión correspondientes. Esto es un sistema de control interno que tiene que nacer con la implementación de las normativas. Auditorías externas también para validar la correcta presentación de los estados financieros. Controles internos para detectar, corregir posibles errores o desviaciones. Y la capacitación permanente del personal, que dado que las NIF pueden ser complejas y estar sujetas a cambios, es vital mantener al personal capacitado, cursos, talleres regulares sobre actualización de las normas contables, la formación especializada en áreas específicas, como instrumentos financieros o arrendamientos. Esto es algo clave, que es lo que les decía. Tal vez a las 50 personas que tiene la institución les vamos a dar una capacitación general sobre la NICSP, pero tal vez ocupamos que a estos 5 personas que se encargan de ese tema en específico, que son los que administran los arrendamientos, les demos una capacitación sobre arrendamientos para que ellos generen los reportes y la información financiera que ocupa la contabilidad para poder presentar los estados financieros de conformidad con la NICSP. Programas de actualización de nuevos empleados, bueno, lo que mencionaba, ven que está, que asumen roles contables clave, bueno, tal vez no, o aquellos que asumen roles contables clave.
Revisión y mejora de los sistemas y procesos. Los sistemas también tienen que irse actualizando. Les decía que ante cambios normativos puede hacer que cambien las políticas, pero también los sistemas. El sistema es clave para poder generar o automatizar algunas actividades, entonces también su revisión y mejora es importante. Los sistemas contables y los procesos internos deben revisarse regularmente para adaptarse a nuevos requerimientos normativos, a cambios en las operaciones de la empresa, como nuevas líneas de negocio, nuevos mercados en que estén mejores prácticas identificadas durante la auditoría o revisiones internas. Entonces, por ahí también ellos no quedan estáticos, podrían tener cambios. Y aquí llegamos al fin de esta presentación. Ese era el proceso de implementación. Son las 2:50. No me da tiempo de ver específicamente la NIC SP 33. Esa ya la voy a comenzar a ver, Dios mediante, el jueves. No sé si tienen alguna consulta sobre esto que acabamos de ver, del proceso general de implementación. Creo que de No. momento no, profe. Ok, nada más antes de ir finalizando, voy a aprovechar estos minutitos para darles una reseña rápida. Y que ya lo mencioné y ya lo iba mencionando, pero quería finalizar con el proceso que hemos llevado en Costa Rica sobre la implementación de la NIC SP. Y ahí en nuestro contexto inicial, es importante mencionar que Costa Rica inició la adopción, como decía, como parte del programa de modernización del Estado, dirigido a mejorar la transparencia y eficiencia de la administración financiera pública. Eso ya lo he mencionado, es reiterativo, pero se ha impulsado por el reconocimiento de organismos internacionales, el FMI, el BID y el Banco Mundial. La necesidad de armonizar la contabilidad pública con estándares internacionales y requerimientos de la Contraloría General de la República también, para fines de control y supervisión, para que no todos lo hicieran como quisieran, y como les diera la gana, básicamente. Etapas clave que hemos tenido en Costa Rica, del 2008 al 2010, que fue una fase de planificación inicial. Dice que hay una emisión del decreto 34918-H en 2008 que estableció la implementación de la NIC-SP, era lo que mencionaba anteriormente. Este, cat- eh, sí, más de 16 años más o menos, ¿verdad? De implementación y aún no está completamente implementado. Y aún nos falta, ¿verdad? Bastante. Y esa implementación inicial que tuvimos en Costa Rica entre el 2008 y el 2010, que es donde se quería realizar la implementación con este decreto, se hizo la creación de un plan general de contabilidad pública que incluyó políticas contables como las que vimos ahora. Entonces, hay unas políticas contables generadas a nivel país, catálogos de cuentas, formatos de estados financieros. Eso no es nuevo. Vean que eso desde el 2008 ya se comenzó a trabajar en eso y se dio la contratación de una consultoría para el desarrollo de ese plan. Posteriormente, en el periodo 2010 a 2012, se da una implementación gradual
Del 2008 al 2010 no se logró. Entonces se dijo, no, entonces ahora del 2010 al 2012. En ese periodo se dijo que hay un doble, o se comenzó con un doble registro contable, sistemas actuales en paralelo con el nuevo plan basado en las NIC-SP, que era lo que mencionaba que era pues parte de las prácticas recomendadas. Hay una capacitación intensiva para los funcionarios públicos y también, ya lo mencionamos en la primera clase, que existen los webinars de Hacienda, donde yo puedo ingresar a la página del Ministerio de Hacienda y ver capacitaciones sobre las NIC-SP, identificación de activos y levantamiento de inventarios físicos, que es donde les digo, ahí producto de ese proceso es donde instituciones identificaron que les faltaba registrar terrenos o que terrenos o edificios o cosas que tenían los estaban utilizando terceros. Entonces hubo que recuperarlos. Porque en algún momento, por ejemplo, se le cedió este edificio a otra institución pública y esa otra institución pública estaba ahí operando. Pero no, el edificio era del otro. Del 2012 al 2016, porque en el 2012 igual no se terminó, no se logró, se pateó el balde básicamente. Y ahora del 2012 al 2016 se hizo una reformulación y nueva estrategia. Como no estaba funcionando lo que había hasta el momento, entonces aquí se reformula y se hace una nueva estrategia y hay una modificación del cronograma para abordar problemas de capacitación insuficiente y falta de integración en los sistemas. Y esas fueron, digamos, las mayores limitantes en ese momento. Se genera un portal web dedicado a la NIC-SP para el seguimiento, apoyo técnico y consultas. Bueno, ese sitio web no desapareció del todo, pero en Hacienda no está ya tal cual, pero sí están las notas técnicas, que de hecho vieron las notas técnicas ahora que ingresamos. Entonces, eh, esas notas técnicas siguen ahí para guiar precisamente ese proceso. Hay una aprobación del decreto ejecutivo 36.961-2011, extendiendo la aplicación definitiva al 2016. Igual tampoco se logró. Entonces, en el 2016 se hace una consolidación del 2016 en adelante, que es la implementación de un módulo contable integrado para todas las instituciones públicas. Y se da la continuación de capacitación y promoción de la gestión de cambio en las entidades públicas. Ahí hemos estado. En el 2018 surge la ley 9635, la ley de las finanzas públicas, con la cual se estableció obligatorio que ya ahora sí o sí teníamos que estar con NIC-SP. En el 2022 era la fecha en la cual se tenía que presentar el estado de situación financiera de apertura que hablamos ahora de todas las organizaciones. Toda institución del sector público tenía que presentar su ESFA en el 2022. Y en el 2026 ya tendría que estar la implementación completa teniendo los comparativos, aunque me parece que el periodo quedaría más bien antes. Tengo mis dudas. Me parece que 2026 ya es una implementación plena, porque el último año para tener los estados financieros comparativos es 2025. Pero bueno, básicamente esa ha sido la línea de tiempo que hemos seguido en Costa Rica y ahí se han presentado las siguientes limitaciones. Una son limitaciones legales. La autonomía de ciertas entidades como los gobiernos locales y universidades dificultó también la adopción, porque entonces yo soy eh, una institución descentralizada, yo me rijo por mis propias normas. Sin embargo, ahí esa limitación se ha ido abordando mucho con la parte del presupuesto. Básicamente es o hace la contabilidad con base en la NIC-SP o de su presupuesto tendrá algunas acciones y muy posiblemente hacia futuro hacia eso va. Y ese es el músculo que tiene en ese caso la contabilidad nacional, hacerlo con Hacienda para el presupuesto, porque es la obligatoriedad de la contabilidad estaría para que puedan aprobarle o no ciertas cosas.
La integración del sistema, altos costos y complejidad para adaptar los sistemas de información. En algunos casos ya lo vimos como un problema, es algo necesario en cada etapa, no tiene tal vez los fondos. Sin embargo, ya les dije también, no es una limitante al 100%. Si no tengo el sistema, inclusive puedo hacerlo a pie con un Excel. Hay instituciones que lo hacen. Tal vez le falta controles y elementos, pero hay que hacer el esfuerzo por comenzar con algo. Y falta recurso humano y financiero para asegurar el éxito de la implementación. En algunos casos le falta expertos en normativa contable y entonces hay elementos que quedan por ahí, eh, principalmente porque se formó la obligatoriedad de tener comisiones que implementen las normas, pero son comisiones que no se dieron a la tarea de estudiar las normas y poder guiar el proceso adecuadamente. Entonces, de sí se generó la comisión, pero ¿de qué sirvió si igual no sabían qué hacer? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es otra limitante que se identifica. Y bueno, ya con esto, este, estaría finalizado. No sé si tienen alguna consulta.